hagan la labor de la coordinación de los turistas cuando vienen. La dedicada a los eventos internacionales que Bilbao y Vizcaya va a coger este año 2014, que son, por un lado, la Copa del Mundo de Básquet, por otro lado está el BBK Live y el BIME, y por otro lado, bueno, pues eventos deportivos como pueden ser el campeonato de ajedrez o lo del el body surf y demás. Zuekin batera gutxienez galdera batzuk edo gai batzuk partekatzea. Os queríamos presentar básicamente una serie de datos que otros años también hemos presentado delante de todos vosotros y de todas vosotras en relación con el sector, en Vizcaya, el sector turístico, qué retos vemos de cara al año 14 para compartirlos primero con todos vosotros y también pues para que luego tengamos la oportunidad de abrir un pequeño debate o una serie de preguntas que podáis tener, entradas y pernoctaciones, los mercados emisores, la estancia media y la oferta que tenemos en el territorio. La foto de entradas y pernoctaciones es muy similar a la del año pasado, si nos comparamos a nivel de comunidad autónoma vasca. Vizcaya sigue más o menos siendo entre el 47 y el 48% de todas las entradas de la comunidad autónoma vasca. Hemos tenido un crecimiento muy fuerte hasta el año 2007, ahí hubo 2 añitos en los que se consolidaron los datos.